Hola, buenas, saludos cordiales desde el Grupo Municipal de Dignidad Ciudadana de Miguel Turra. Nuevamente estamos aquí para hacer una valoración de un pleno ordinario, que es el que tuvo lugar el pasado día 26 de junio de 2025, que comenzaba a las 7 de la tarde y acabó a las 12:20 de la noche. 5 horas largas de pleno, porque hubo muchos puntos en el orden del día, concretamente 11 puntos en el orden del día, más luego la parte de los informes de las concejalías, más luego los asuntos que pudiesen ser declarados urgentes, que hubo uno, más luego los ruegos y preguntas. En definitiva, un pleno muy largo, que muchas veces se comenta el tema de los horarios de los plenos, en el sentido de que si empezamos pronto, normalmente este año estábamos realizando los plenos a las 6 de la tarde, que muchas veces tiene un fundamento como lo que vemos aquí, que cuando empieces a las 7 o como pasaba anteriormente, que empezabas a las 8, entonces te pasas de día. Hay una cosa que es la continuidad del acto, se llama así, que lo normal es que los actos administrativos que empiezan en un día deben acabar en ese mismo día. Lo normal, ¿no? Legalmente, en algunas situaciones, a lo mejor habría que 12 de la noche cortar y luego, al día siguiente o cuando fuese, volver a comenzar o continuar con ese pleno que quedó inacabado. Por eso muchas veces, lo dicho, fijamos el pleno con anterioridad a lo que se hacía antes, a las 6 de la tarde, para que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche haya terminado. Imagínense lo que hubiese sido este pleno empezando a la hora habitual de siempre, que eran aquellas 8 de la tarde. Hubiésemos acabado a la 1:20 de la mañana. Hombre, yo creo que es un poquitín, teniendo en cuenta que mucha gente de la que estamos aquí en el ayuntamiento al día siguiente madruga y bastante, además, para tener que acudir a su puesto de trabajo, salir de aquí a la 1:00 y pico, casi las 2 de la mañana, entre que llegas a casa, tal, entonces es una auténtica animalada. Solución, adelantarlo, no hay ningún problema. Había alguna crítica en su día de un solo miembro de los 17 que formamos parte de la corporación porque tiene negocio y entonces tenía que cerrar la tienda y, en definitiva, que eso era un inconveniente. Una vez cada mes y medio, que es cuando se celebran los plenos, vas a cerrar la tienda 1 hora o 2 horas antes, que tampoco creo yo que sea mucho problema, teniendo en cuenta que también es un tipo de negocio, creo yo, que entra, sale, va, visita clientes y hay momentos del día que la tienda está cerrada. Pero bueno, era un poquitín esta pataleta que muchas veces tienen algunos en esta legislatura, pero que ya nos estamos acostumbrando y algunos tenemos las espaldas muy anchas. Voy muy rápido con lo que fue el contenido del pleno, que hubo, por decirlo claramente, 3 modificaciones de crédito que consisten sencillamente en un dinero que tenemos en una partida determinada que no se está utilizando o que entendemos que hay que suplementar una partida para alguna acción determinada, y se hicieron las modificaciones y aparte no hubo ni siquiera problema, salieron por unanimidad las 3 porque son cosas necesarias para el ayuntamiento y ya digo, se aprobó sin ningún problema. Propuesta de aprobación de la cuenta general, que es igualmente dar cuenta de lo que fueron todos los gastos realizados por el ayuntamiento el año anterior, con todas las facturas y todo lo demás que ya se les aportó a todos los grupos, valoradas y supervisadas por lo que es la intervención del ayuntamiento. Si hay alguna anomalía, como ha ocurrido en legislaturas anteriores, sí que en este punto sí que había debate y había problemas porque revisábamos desde la oposición las facturas y había cosas que no cuadraban y por lo tanto había que llegar y preguntarle al equipo de gobierno entonces que qué pasaba con ese tipo de facturas, a lo mejor que estaban ahí y no tenían una justificación muy clara. En este caso no ha habido ese tipo de problema, estuvo expuesto el periodo de exposición pública a todo lo que es la cuenta general sin ningún tipo de alegación, ni reparo, ni observaciones y, en definitiva, ya digo, salieron adelante, en este caso con 13 votos a favor de los miembros del equipo de gobierno y del Partido Socialista y las abstenciones de Izquierda Unida, porque siempre Izquierda Unida está un poco como de perfil en estas cuestiones. Luego está la propuesta de encomienda a la Mancomunidad de Servicios del GASED para la licitación del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento. También ha salido aquí en otros plenos, también se ha comentado, hubo unanimidad en este caso, que es sencillamente encomendar a la Mancomunidad todo lo que son temas de obras, reparaciones y demás, que siempre para los ayuntamientos viene muy bien que sea un órgano supramunicipal que lo lleve a cabo, por el coste sobre todo, y en definitiva, ya digo, todos los grupos unánimemente votamos a favor. Propuesta de incoación del expediente de revocación de la licencia de autotaxi, una licencia que desde hace años no se está utilizando, y entonces igualmente unanimidad para revocar esa licencia, dejarla libre y que cualquiera pueda optar a ese hueco que queda libre con esa licencia para dar un buen servicio a lo que sea Miguel Turra y que no pierda un servicio tan importante como el de taxi. Unanimidad, como digo. Luego, propuesta de caducidad del expediente de revisión de oficio de la declaración de segunda actividad de un agente de policía local. Este tema sí que lo llevé yo, fui el ponente como concejal de Recursos Humanos y les cuento muy brevemente la situación.
Hay un procedimiento que se siguió en su día, en el año 2021, si no recuerdo mal, posteriormente a la pandemia, a pesar de que alguno por aquí dijo que era en pandemia cuando se actuó así, pero no, fue después, que pasa un agente de policía cuando por motivos o físicos o por motivos psíquicos o por tema de edad, porque ha cumplido una serie de años, hay un momento dado que puede solicitar pasar a segunda actividad. Se llama pasar a segunda actividad que esta persona, en lugar de estar patrullando, porque nos entendemos claramente, va a estar realizando más labores administrativas, en una oficina, en comisaría, cogiendo llamadas, atendiendo a la gente. En definitiva, ya digo que es algo habitual, porque esta situación se produce en todos los ayuntamientos y ocurre así. Ahora bien, hay un procedimiento para poder hacerlo y el procedimiento dice que si estás alegando algún motivo físico, por ejemplo, o psíquico, debes aportar, por un lado, lo que son los informes médicos, pero también tienes que pasar un tribunal médico que te conceda ese pase a segunda actividad. Quiero traer aquí este asunto porque es importante, vuelvo a repetir, me remonto al año 2021, que es cuando esto ocurrió. ¿Qué pasó? Este trabajador trajo un informe de un médico, de la unidad de psiquiatría de un centro y demás, recomendando ese pase a segunda actividad. El informe ese se cogió por el equipo de gobierno anterior, en este caso concreto por el concejal de Seguridad Ciudadana, el señor Mellado, y se concedió mediante decreto el pase a segunda actividad. Llegó al departamento de personal y la concejala de personal de entonces, la señora García Cervigón, también dictó un decreto concediendo el pase a segunda actividad con las funciones que debía desarrollar y demás. A partir de ese momento se comienza a desarrollar estas labores, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, y esto es muy importante, que se queden con ello, que se saltó, como dice la Secretaría del Ayuntamiento, y lo dijo en su día también, absolutamente se prescindió del procedimiento a seguir. Repito, absolutamente se prescindió del procedimiento a seguir por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida Podemos. Prescindieron absolutamente del procedimiento, es decir, se saltaron las normas. ¿Qué ocurre? Cuando entramos nosotros a gobernar, se detecta este caso y lo que hace el ayuntamiento en estos casos, una corporación, lo que debe hacer es una revisión de oficio de esta situación, en palabras llanas, para hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa el que vamos a volver a iniciar este procedimiento, pues como se tuvo que hacer en su día. Se piden, por un lado, un informe preceptivo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Tiene que tardar lo que tiene que tardar en hacerlo. ¿Y qué ocurre? El procedimiento de revisión de oficio se inició el 25 de junio. Posteriormente se hizo un nombramiento de instructora, en este caso, que es la secretaria del Ayuntamiento. Y posteriormente se solicita al Consejo Consultivo ese informe preceptivo. La solicitud del informe se estaba haciendo durante el mes de diciembre. Cuando llega al Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo se pronuncia sobre ese informe que se le estaba pidiendo, la contestación de ellos, que fue el 16 de enero, es: oiga, es que este procedimiento caducó el 27 de diciembre. Desde el 27 de junio a 27 de diciembre, 6 meses, efectivamente caducado. Es cierto que el Ayuntamiento lo había pedido con anterioridad que llegase el plazo de caducidad, pero cuando contesta el Consejo Consultivo sí que había caducado. Ahí se acaba el tema, en el sentido de que nosotros, desde aquí, desde el equipo de gobierno, instados por la Secretaría del Ayuntamiento, previamente a que se pronunciase el Consejo Consultivo en esa fecha, el 16 de enero, nosotros pedimos la suspensión del plazo de resolución que está permitido por la ley. Aun con esas, como tenemos la contestación del Consejo Consultivo diciendo que está caducado, lo que hay que hacer en estos casos es: no hay problema, porque así lo marca la ley, venga, volvemos a iniciar. Aquello caducó, pero volvemos a arrancar, y el objetivo, y no que desvíen la atención para otros sitios, que me imagino que así lo tratarán de hacer, es: nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y las cosas bien son que este señor, si tiene derecho a pasar a segunda actividad, lo va a tener, se le va a ejercitar o va a poder ejercitar ese derecho, pero siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Es decir, un tribunal médico que diga: oiga, este señor no está en condiciones de estar patrullando, que empiece a hacer labores administrativas, esa segunda actividad. Lo vamos a hacer así. Por parte del equipo de gobierno anterior, prescindieron absolutamente del procedimiento, se saltaron las normas. Es importante que se queden con esto, porque luego, a raíz de todo lo que está ocurriendo ya en política nacional y demás, esto de que se saltan las normas quienes están gobernando en el país, por ejemplo, me salto las normas, no hay ningún problema, soy progresista, es importante que haya un gobierno progresista, aunque me salte las normas no pasa nada, yo soy progresista, por favor, ¿cómo va a venir otro partido a gobernar? Pero yo soy progresista.
socialista, me salto las normas, si es preciso me pillo mordidas de aquí, como ha pasado con esta gente, con Cerdán, con Ábalos, con Koldo, núcleo duro, que se dice pronto, núcleo duro del Partido Socialista, que no son tres mindundis, que no son unos afiliados de una pequeña población, no, secretarios de organización, uno y otro, y asesores, y gente muy próxima a presidencia del gobierno, vamos, el núcleo duro del Peugeot, aquel famoso, y con todo eso se saltan absolutamente las normas, y lo hacen una y otra vez, y les da igual. Y parece que les da igual, bueno, no les debe dar tanto igual cuando ya hay un auto de prisión provisional y uno de ellos está durmiendo ya en Soto del Real, así de claro hay que decirlo. Pero es que no se puede tolerar, ya está bien que encima salgan y se hagan los ofendiditos y las víctimas como si no fuese el tema con ellos. Yo lo repito muchas veces, cuando uno defiende, se pone la camiseta de un equipo, en este caso de un partido, y defiende, es verdad que ocurren cosas, pero también se toleran muchas cosas. Dentro de los partidos se toleran muchas cosas por el tema de quién está sentado en la silla, que no me muevan de mi silla, y en definitiva todas esas cuestiones hay que zanjarlas. Salen ahora diciendo, no, que inmediatamente les hemos echado y demás, y todo el tiempo, ¿y qué pasa? La responsabilidad en vigilando, de decir a quién estás nombrando para un cargo tan importante, que no nos olvidemos, que es el número 2 del partido y el que tiene toda la organización de un partido, toda la estructura organizativa de un partido la tiene esa persona en sus manos, que puede hacer y deshacer lo que quiera, y es un corrupto, hay que decirlo, vale, presuntamente, todavía no está juzgado, pero totalmente, uno y otro, y encima con lo que se ve, con lo que se escucha, con todas las... Torrente se queda corto con estas situaciones que estamos viendo. Pero la película, lo decía Santiago Segura también, que es que ahora mismo se lo están poniendo muy difícil para sacar la quinta entrega de Torrente, porque ya es imposible superar lo que están haciendo los de la trama de Koldo, Roldán, Roldán también, fíjate, me he ido a los años 90, que también parece que el subconsciente me ha traicionado, pero eso, Koldo, Ábalos, Cerdán, y lo que te queda, y lo que te queda todavía, presuntamente siempre, pero bueno, en definitiva ya digo, volviendo al pleno del ayuntamiento, se llevan las manos a la cabeza, como diciendo que se ha caducado un procedimiento, que qué se ha hecho. Señores, se lo dije así al portavoz en ese caso, el señor Pedro Redondo, estamos aquí solventando este problema por su culpa, porque fueron ustedes los que motivaron, saltándose la norma, saltándose el procedimiento, que esa situación fuese irregular. Así de claro hay que decirlo. Y se lo tragaron, que también hay que decirlo. Así de claro. Y ahora estamos perdiendo tiempo, perdiendo horas de nuestros plenos para solventar un problema. Lo digo muchas veces, somos solucionador de problemas, de los que han generado ellos durante muchos años, pero vamos a solucionarlos y vamos solucionando, no hay ningún problema. Tenemos 2 años todavía por delante para seguir solucionando problemas que siguen apareciendo y no tenemos, ya digo, ningún problema para seguir haciéndolo porque tenemos mucha fuerza y muchas espaldas para ir con ello. También entró y salió por unanimidad, otro punto del orden del día, una propuesta que también viene del área de recursos humanos, de la que estoy al frente de la misma, del plan de igualdad del personal empleado del Ayuntamiento de Miguel Turra, que también es algo importante a destacar. Sale del área de recursos humanos porque hay que ver muchos de las circunstancias que se dan dentro del ayuntamiento en cuanto al personal, tanto laboral como funcionario del ayuntamiento, la distribución por sexos, también las retribuciones, los puestos que se ocupan según las características de cada uno de los puestos y, en definitiva, hay que tener un plan de igualdad. Es importante esto también porque existían 2 planes de igualdad hasta el momento, uno de ellos del año 2013-2016, me parece que era el periodo aquel que tuvo, otro que se hizo en el 2016, que iba de 2016 hasta 2019, y luego ya silencio, nada, de nada, de nada. Pasa el 19, el 20, claro, es que está la pandemia, siempre nos agarramos a la pandemia para que no se han hecho cosas, luego llega el 21, el 22, la pandemia ya se ha pasado, llegamos al 23, no había plan de igualdad. ¿Qué ocurre? En estos momentos, desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se nos recuerda, oye, que es obligatorio que las empresas que tienen más de 50 trabajadores, en este caso el ayuntamiento, deben tener un plan de igualdad actualizado y entonces es lo que hemos hecho, trabajar en ello. Ya digo, se lanza desde el área de recursos humanos, el área de igualdad también participa con sus aportaciones, haciendo importantes aportaciones al mismo y al final hemos configurado un plan de igualdad ya por fin, que ya podemos decir que el ayuntamiento ya tiene un plan de igualdad, porque a lo mejor nosotros sí que estamos pendientes de la igualdad y queremos que se cumplan nuevamente las normas y si hay que tener un plan de igualdad, porque así lo establece la ley del año
del año 2007, o sea que ya ha llovido desde entonces, pues vamos a cumplirlo, porque para eso estamos aquí, trabajar y cumplir las normas sin ningún tipo de problema. Unanimidad. Propuesta de aprobación de fiestas locales, como siempre también unanimidad. Las fiestas serán el 8 de septiembre, el Día de la Virgen, y luego el miércoles de ceniza, el miércoles de carnaval, como todos los años. Ya digo, unanimidad en ese punto. Y por último, propuesta de adhesión a la ruta de la Pasión Calatrava y a la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Desde la Asociación para el Desarrollo de Campo Calatrava se está moviendo el tema de que la fiesta de la Ruta de la Pasión Calatrava sea declarada de interés turístico internacional, ya es nacional, pero subir a esa categoría de internacional y, en definitiva, todos los ayuntamientos que forman parte de la asociación debe tener el acuerdo del Pleno para llevarlo adelante. Se produjeron informes de concejalías delegadas y de alcaldía. Luego también hubo asuntos que pueden ser declarados urgentes, donde salió una moción del Partido Socialista para una serie de acciones con motivo del Día del Orgullo y en defensa del colectivo LGTBI. Y en este caso los grupos estábamos de acuerdo, visibilización sobre todo. Hubo votos a favor 14, 2 abstenciones del grupo Vox. Los dos, por motivos que ellos explicaron en el Pleno, no quisieron dar su apoyo, pero tampoco estaban en contra. Y, en definitiva, ya digo, 14-2. Y desde nuestro grupo, concretamente, defendemos todo lo que sea visibilizar y todo lo que sea, en definitiva, normalizar una situación tan normal como dos personas que son del mismo sexo, que se quieran, como una persona quiera tener la tranquilidad de pasear por la calle sin que le tengan que molestar por la condición, por su orientación sexual. No tiene ningún sentido que en el siglo XXI que estemos muchas veces con comportamientos, iba a decir, del siglo pasado, pero ni siquiera de siglos anteriores. Entonces yo creo que son situaciones que se tienen que normalizar, que es fundamental aunar. Aunar significa no disgregar y aunar significa que todos tenemos que estar de la mano en estos temas. ¿Por qué? Porque son cosas que afecta al colectivo, no son cosas de es que aquel colectivo, es que yo sí, no, pero tú que eres de aquella ideología, no, perdón, esto afecta a todos y todos tienen que estar dentro. Ni los unos tienen que decir, no, es que a mí no me interesa porque son chorradas todo esto que se hace, no, eso está mal. Ni los otros tienen que decir, no, es que aquellos que no quieren participar están fomentando, ¿qué tal? No, están equivocados de uno y otro lado. Lo que se tiene que hacer es que todo el mundo vaya al unísono con esta situación y que, igual que cuando ves situaciones que la sociedad rechaza totalmente porque se ve que no son viables y que son intolerables, por decirlo claramente, no puede ser que se sigan viendo actuaciones en contra de gente que, vuelvo a decir, que soy del mismo género que otro y le quiero, pues le quiero arrabiar y no hay ningún problema, que quiero ir por la calle mostrando mi condición sexual, la que sea, no tengo que tener ningún problema. Y entonces, ya digo, son situaciones que, aparte de visibilizar, que es el momento en el que estamos, se deben normalizar y que llegue un día en que no tengamos que estar trayendo al Pleno estas cuestiones, porque, digamos, no sé para qué viene aquí esto, porque es algo totalmente normal. En cuanto a informes de concejalías que he mencionado antes, y luego ruegos y preguntas y demás, por parte del área mía, de personal, ya digo, trajimos, porque se comentó en la última ha habido mucho debate, ruido, en el sentido de decir que no se destina gente para trabajar, que se necesita más gente para las hierbas y para la limpieza viaria. Trajimos un dato. Y el dato es que en el periodo que va, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, 2025, hemos hecho 35 contrataciones. 35 contrataciones para suplir sus jubilaciones, para tema de refuerzos, para tema de bajas, 35. ¿Saben cuántas se hicieron en el mismo periodo, es decir, 1 de junio a 30 de junio del año 2023, donde gobernaban los socialistas con los comunistas, por llamarlo como tienen que ser? Pues fue en ese momento 20 contrataciones, es decir, de 20 pasamos a 35. 35 contrataciones, que es casi duplicar lo que se hacía antes. Destinamos más recursos, más medios materiales. Hemos contratado una empresa externa para el tema del desbroce también, para que apoye a lo que es el personal, porque desde los propios responsables nos decían, es que no llegamos, es que tenemos esta gente que al mismo tiempo están prestando servicios.
y tienen que montar escenarios por aquí y luego tienen que ir al del profe. No llegan, no hay problema. Vamos a poner una empresa que les apoye y de ese modo nosotros vamos a solucionar problemas. Que hay mucha hierba, vamos a solucionar esas hierbas. Que hay mucha suciedad, vamos a solucionar la suciedad. En definitiva, solucionar problemas. Los otros meten ruido en el sentido de decir, es que no se limpia, es que tal. No, sí que se hacen, se ponen todos los recursos a nuestra disposición y luego ya exigiremos, evidentemente, cuando la gente tiene que hacer un trabajo, se le va a pedir que cumpla ese trabajo que tiene que hacer y, en definitiva, para eso estamos gobernando, para eso estamos gestionando, porque no solamente es gobernar, sino también gestionar. Ya digo, salió este tema, salieron algunos otros temas también que crearon debate, como el tema de las escuelas infantiles, que hay mucha petición. Me gustaría también decir en las escuelas infantiles, que lo dije así, tenemos ahora mismo una serie de técnicos en cada una de las 2 escuelas infantiles, diciendo por adelantado, las escuelas infantiles al ayuntamiento le cuestan al año 700.000 euros. Esa es la cifra que entre nóminas y gastos y demás supone para el ayuntamiento 700.000 euros del presupuesto. Mucha gente dirá, bueno, pero está bien, es un recurso. Sí, está muy bien, pero también hay que recordar que la competencia de las escuelas infantiles es una competencia delegada. ¿Qué significa esto? Que tendría que ser la Junta de Castilla-La Mancha quien asumiese ese papel. ¿Se acuerdan de cuando estaba Cospedal? Seguro que sí. Muchos de ustedes dirán, ¡ay, la Cospedal, qué miedo me da! No, pues la Cospedal cuando llegó, María Dolores de Cospedal, por llamarla como debe, llegó y lo que hizo fue recortar. Y una de las cosas que recortó es la subvención que por parte de la Junta se da, en este caso, a las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Miguel Turra, que cayó, si no recuerdo mal, estaba en torno a los 100 y pico mil euros o 100.000, una cosa por el estilo, y lo dejó en 60.000. Bueno, pues llega y dice, joder, pues ahí estamos bien, recortando y recortando. Se llevaron las manos a la cabeza. Aquí había un concejal de Educación, el señor Francisco Navarro, que es el peor comienzo del curso escolar de la historia, tal, se llama así, y había recortado la subvención de ese modo. Luego entró Paje, el señor Paje, y siguió recortando poquito a poco. Estaba en 30.000, si no recuerdo mal, el último año, pero es que ya este año, para lo que es el próximo curso escolar, a Miguel Turra, la Junta, le va a dar exactamente esto. Cero patatero. 0 zapatero también. Es lo que le va a dar la Junta al Ayuntamiento de Miguel Turra para el sostenimiento de las escuelas infantiles. Competencia de la Junta, recuerdo, pero somos nosotros quienes incurrimos con todos los gastos. ¿Se acuerdan aquello de invito yo pero pagas tú? Total. En este caso, así. Bueno, pues aun con esas tenemos Escuela Pelines, 3 aulas abiertas, 5 técnicos. Escuela Coleta, 5 aulas abiertas, 7 técnicos. Estamos con 2 técnicos de apoyo cuando la ley, la normativa te dice que hasta 6 aulas abiertas tienes que tener un técnico de apoyo. 1 por encima del número de aulas abiertas y estamos en 2, es decir, estamos cumpliendo de lejos. Entonces, tenemos que estudiar la posibilidad, queremos abrir más aulas, veremos a ver cómo, pero claro, todo lo que son abrir aulas es meter más gente, es incurrir en más gastos. En lugar de 700.000 podemos llegar a los 800.000 euros al año y la Junta no da nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos las tasas para que la gente del lado izquierdo de aquí del Pleno se lleve las manos a la cabeza? Que subimos las tasas de la escuela de música y de las escuelas deportivas, subimos las tasas. Pero vamos a ver que es que la vida no es gratis. Desengáñense, el happy flower en el que viven ustedes se tiene que acabar ya. Porque claro, si yo cobro tasas es porque estamos prestando un servicio muy bueno en muchos casos, y hay que pagar monitores, y hay que pagar profesores de escuela de música, y hay que pagar técnicos de educación infantil, y cada año los salarios del ayuntamiento suben, porque mejoran, y hacemos mejoras en la RPT, y mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, y en definitiva todo eso cuesta dinero. Si no se ingresa porque los padres no paguen más, ya me contarán, abona más el ayuntamiento. Al final, ¿en quién repercute? En los impuestos que pagan ustedes. Entre comillas, lo de los impuestos, porque ya saben que mucho se diluye por ahí, lo he dicho muchas veces, no es magia, son tus impuestos. Cuando sale Ábalos diciendo que fulanita y menganita que bajas, eso no es magia, son tus impuestos. Cuando Collo en la llamada le dice al otro que tal y cual, eso no es magia, son tus impuestos. Y cuando Cerdán le pasa lo mismo, del túnel de Velate, se lleva una mordida de no sé cuánta comisión y demás, no son magia, eso no es magia, son tus impuestos también. Entonces, mucho cuidado con el tema de los impuestos, de qué se hace con ellos, a qué se destinan. Hay que hacer una buena gestión, que para eso estamos aquí, por si no nos encontramos con gente como esta morralla, que realmente es como hay que denominarla, y corrupta, presuntamente nuevamente, que funcionan en determinados partidos y que lo que hacen es daño a la política. Yo como político, que ahora ya llevo
10 años aquí en las concejalías, en el Ayuntamiento de Miguel Turra, me duele mucho que cuando vas por la calle, que cualquiera te pueda decir, mira, otro político más. Pues no, perdona, políticos de mierda, que tengo que decirlo así, son aquellos, los que meten la mano, los que se llevan comisiones, los que están más pendientes de la cocaína y de las putas, hay que decirlo claramente, esos son políticos de mierda. Hay mucha gente que echamos muchas horas aquí en el ayuntamiento, muchos compañeros míos que están trabajando fuera, pero que luego echan muchas horas aquí, y tanto de mi partido como de mis compañeros de equipo de gobierno, como de los otros partidos, que lo sé también, que muchos de ellos han estado al frente de concejalías con sus responsabilidades y ¿qué ocurre? Y echándole horas y llevándose una mierda de dinero. O sea, no piensen que aquí un concejal está cobrando una millonada, lo ven perfectamente en el BIN todos los meses, ahí tienen los sueldos de los que estamos cobrando por estar liberados, ni siquiera los que no están liberados, menos todavía. Bueno, pues le echan horas y horas y horas. Esos son políticos de verdad y los tengo que defender a los 17 que estamos aquí, así de claro, como políticos. Ahora, luego están los políticos de mierda, y lo digo nuevamente, que funcionan por ahí a base de llevarse y trincar clarísimamente, para que luego cuando salgan a la calle, claro, no pueden pisar la calle, pero que no la pisen ellos. Y si están dentro de Soto del Real, mucho mejor que ninguna otra cosa. Me he extendido un poco más porque yo creo que la situación lo requiere y, en definitiva, a su disposición aquí en el Ayuntamiento para cualquier cosa. Saludos cordiales del Grupo de Dignidad Ciudadana.